los efectos de la radioactividad en el medio ambiente, y los procesos de fisión y fusión nucleares. Comencemos por conocer qué es la radioactividad. La radioactividad es la emisión espontánea de partículas o radiaciones, o de ambas a la vez. Estas partículas y radiaciones proceden de la desintegración de determinados nucleidos que las forman. Se desintegran por causa de un arreglo en su estructura interna. Las partículas pueden ser alfa, beta o neutrones. La desintegración radioactiva ocurre en núcleos atómicos inestables. Es decir, aquellos que no tienen suficiente energía de enlace para mantener el núcleo unido. La radiación fue descubierta de forma casual por Antoine Henri Becquerel. Más tarde, con los experimentos de Becquerel, Marie Curie descubrió otras sustancias. Existen dos tipos de radioactividad: la radioactividad natural, cuando el material radioactivo ya lo es en el estado natural, y la radioactividad artificial, cuando ha sido inducida por irradiación. ¿Qué es la radioactividad natural? La radioactividad natural es la radioactividad que sudeste presenta en la naturaleza debido a las cadenas de elementos radiactivos naturales y de origen no antropogénico. Está presente constantemente en el medio ambiente. La radioactividad natural también puede aumentar en un foco por causas naturales, por ejemplo, la erupción de un volcán, o por causas humanas indirectas. Por ejemplo, excavación en el suelo para hacer los cimientos de un edificio, o la explotación de la energía nuclear. ¿Qué es la radioactividad artificial? La radioactividad artificial es toda radioactividad, o radiación ionizante de origen humano. La única diferencia entre radiación natural y la radiación artificial es su procedencia. Los efectos de ambas radiaciones son idénticos. En ambos casos las radiaciones directamente ionizantes son radiación alfa y desintegración beta formada por electrones. Por otro lado, las radiaciones indirectamente ionizantes son radiaciones electromagnéticas, como por ejemplo los rayos gamma, que son fotones. Ejemplos de fuentes de radiación artificial son los procedimientos de diagnósticos y tratamientos médicos, como las radiografías, la radioterapia, la medicina nuclear. Algunos procedimientos industriales. La obtención de energía eléctrica en las centrales nucleares, los aceleradores de partículas. El armamento nuclear. Al utilizar o manipular las fuentes de radiación artificial, como al hacerlo con las naturales, en general es común que sudeste produzcan residuos radiactivos. Los efectos de la radioactividad en el medio ambiente. La energía nuclear es un tipo de recurso energético que llamó la atención de los científicos desde los primeros descubrimientos sobre las radiaciones que emitían algunos de los elementos químicos, y funciona de manera en que se produce una fisión nuclear de los átomos del combustible nuclear por la que se obtiene este calor en forma de energía en los reactores nucleares. Este tipo de energía es barata y efectiva, pero no debemos olvidar que, aunque ésta no genere gases de efecto invernadero, una vez que elementos radiactivos, como el uranio, dejan de ser útiles y funcionales en las centrales, estos deben ser aislados en cementerios radiactivos. De lo contrario, los efectos para el ser humano y la naturaleza son preocupantemente dañinos. Hablamos de un tipo de polución en concreto, la contaminación radiactiva. ¿Qué causa en la naturaleza la contaminación radioactiva? La actividad humana ha dejado una gran huella contaminante, aumentando el nivel de radiactividad en el planeta. La naturaleza se ve cada vez más contaminada, ya sea por radiación u otro tipo de agentes, como los gases de efecto invernadero. Uno de los culpables son los radionucleidos que sudeste encuentran en el aire.
las precipitaciones, el suelo, etcétera, los cuales tienen su origen en las fugas que se producen en las instalaciones de plantas nucleares, las zonas que almacenan residuos o las armadas nucleares. Los radionucleidos pueden entrar en contacto con la biomasa, vegetación, hongos, algas, protozoos, bacterias, entre otros, y así, a través de esta, pasar a los animales y, finalmente, a los humanos. Entre los distintos efectos que provoca la radiación en el medio encontramos contaminación de las aguas por medio de los radioisótopos, penetrado de residuos en los suelos que además de contaminar, acaba empobreciéndolos y volviéndolos infértiles en su totalidad durante un largo periodo de tiempo. Alteración de la fauna y de la cadena trófica. Comenzando con los herbívoros, los cuales se alimentarán de las plantas y la flora que ha sido contaminada provocando alteraciones, mutaciones o incluso la muerte, en ocasiones, por acumulación radiactiva. Ocurre lo mismo con los depredadores que se podrían alimentar de estos herbívoros, contaminación de los alimentos que pueden ser recogidos o procesados para el consumo humano. A veces, si el nivel de polución del ecosistema determinado es considerable sudeste, producen daños directos hacia la biocenosis y biotopo por las ondas electromagnéticas radioactivas, las cuales producirían las consecuencias ya mencionadas añadiendo las mutaciones genéticas en las futuras generaciones. Ahora ya conocemos los efectos que causan en la naturaleza los desechos de actividades radioactivas. Ahora conozcamos cómo funcionan los procesos de fisión y fusión nucleares, que hacen posible la energía y la contaminación de la Tierra. Antes de que veamos cómo funcionan, merece la pena que nos detengamos para conocer en qué se parecen la fusión y la fisión nuclear, y también en qué difieren. Tienen en común algo evidente: ambas son reacciones nucleares cuyo objetivo es liberar la energía contenida en el núcleo de un átomo. En los dos casos la energía se libera en forma de calor, y, dentro de las centrales nucleares, es transferido al agua contenida en un enorme depósito para generar vapor de agua a alta temperatura, que será inmediatamente utilizado para accionar un conjunto de turbinas cuyo movimiento generará la energía eléctrica que nosotros utilizaremos posteriormente. La función inmediata tanto de un reactor que utiliza fisión nuclear como de otro de fusión nuclear es exactamente la misma: producir vapor de agua a alta temperatura, para, al final del proceso y mediante las transformaciones que acabamos de ver, generar energía eléctrica. El objetivo de la fisión nuclear es obtener energía partiendo el núcleo de un átomo. El de la fusión nuclear es hacerlo uniendo dos núcleos ligeros para formar uno más pesado. Y hasta la fecha conocemos con mucha más precisión cómo llevar a cabo de forma controlada la fisión. Como ya escucharon, este proceso consiste en romper el núcleo de un átomo en dos o más núcleos para liberar una parte de la energía que contiene. Se utiliza un átomo que sea relativamente fácil y económico romper. Y el del uranio 235 lo es. La razón por la que, en los reactores de fisión nuclear se utiliza un átomo de uranio 235, consiste en que Alemán bombardear su núcleo con un neutrón, un proceso que se conoce como fisión inducida. El uranio 235 se transforma en uranio 236, que es un elemento inestable. Esto significa, sencillamente, que el uranio 236 no puede permanecer mucho tiempo en su estado actual, por lo que se divide en dos núcleos, uno de bario 144 y otro de kriptón 89, y emite, además, 2 o 3 neutrones. Y aquí viene lo realmente interesante:
La suma de las masas de los núcleos de bario 144 y kriptón 89 es levemente inferior a la del núcleo de uranio 236 delegación, que proceden. ¿A dónde ha ido la masa que nos falta? Solo cabe una respuesta: se ha transformado en energía incluso una masa muy pequeña, contiene una cantidad muy grande de energía. Pero el proceso de fisión nuclear no termina aquí. Y es que cada uno de los neutrones que hemos obtenido como resultado de la descomposición del núcleo de uranio 236 en los núcleos de bario 144 y kriptón 89 puede interaccionar con otros núcleos fisionables, provocando una reacción en cadena. No obstante, no todos los neutrones emitidos durante la descomposición del núcleo de uranio 236 van a interaccionar con un núcleo fisionable. Pero basta que uno solo de esos neutrones lo haga para que obtengamos un número de fisiones estable, y, por tanto, una reacción controlada, que es el objetivo de los reactores de las centrales nucleares. Con frecuencia, nuestros científicos e ingenieros se inspiran en los mecanismos de la naturaleza para proponer soluciones a las necesidades del ser humano. Esto es, precisamente, lo que pretende la fusión nuclear. De hecho, un reactor de fusión nuclear imita los fenómenos que tienen lugar en el núcleo de las estrellas. Las estrellas nacen a partir de nubes de polvo y gas diseminadas por el universo, y comienzan a acumular masa gracias a la contracción gravitacional, es decir, la fuerza de la gravedad que va reuniendo y compactando todos esos elementos. A medida que la contracción gravitacional va reuniendo los elementos de la nube de polvo y gas inicial, ese bebé estrella se va calentando, y su presión se va incrementando. Y continúa así hasta que llega un instante en el que la temperatura y la presión son tan altas como para provocar el encendido de legación, horno nuclear, que no es otra cosa que la fusión natural de los núcleos de hidrógeno para formar helio. La fusión nuclear es una reacción en la que dos núcleos muy ligeros se unen para formar un núcleo estable más pesado, con una masa ligeramente inferior a la suma de las masas de los núcleos iniciales. Este defecto de masa da lugar a un gran desprendimiento de energía. Resulta curioso pensar que los científicos comenzaron a trabajar en la fusión nuclear hace casi 50 años, que fue la época en la que idearon las primeras técnicas de confinamiento magnético. Sin embargo, aún quedan enormes retos que deberán ser resueltos antes de que vea la luz un reactor de fusión nuclear comercial. La utilización de elementos radioactivos da lugar a una de las fuentes de energía que genera más de esta. Así como las energías por petróleo o carbón, la nuclear es considerada una energía sucia. Si bien da muchos resultados, para el medio ambiente es mejor girar a utilizar energías renovables y saludables para así salvar y darle más años de vida útil a nuestro planeta.